en la clase anterior del contrato de compraventa, nosotros quedamos en esta transparencia sobre los efectos del contrato de compraventa. El primer efecto del contrato de compraventa dice relación con la entrega de la cosa. Ahora, en relación a la entrega de la cosa se puede hacer de dos formas o de dos, bajo dos modalidades. Disculpen, vengo al tiro. Bien. A ver, normalmente y generalmente cuando estamos frente a una compraventa de cosa corporal mueble, la compraventa va a ser como especie cuerpo cierto, porque la cosa corporal mueble ustedes se puede ver, ¿no? Y va a ser, digamos, la especie correspondiente que ustedes van a comprar, ¿no? Cualquiera que esta sea un computador nuevo, sea un computador usado, etcétera. Eso es lo que ocurre en la realidad. Ahora, la diferencia está cuando se va a comprar, ¿no?, un bien inmueble. Y el bien inmueble normalmente está, para los efectos de la compra-venta, hay que situarlo ya sea dentro del límite urbano o fuera del límite urbano. Cuando está dentro del límite urbano, uno ¿a dónde se dirige? A la Dirección de Obras Municipales. Y ahí está toda la carpeta del bien inmueble, ¿no? Si, por ejemplo, uno quiere hacer un estudio de títulos, como ustedes deben saber. Ahora, el problema se presenta más cuando se van a celebrar una compraventa sobre predios rústicos, porque puede haber, por ejemplo, un predio rústico que sea de 5.000 metros cuadrados, que sea de 10.000 metros cuadrados, y, por ejemplo, haya sufrido una expropiación. No se olviden ustedes hoy día que en Azapa, ¿no?, hubo varias expropiaciones que se presentaron a la orilla del camino. Por lo tanto, hoy día algunos predios ya no tienen los 5.000 metros cuadrados. Ahora, la regla general es que casi todas las escrituras públicas de compraventa de bienes corporales inmuebles se va en una cláusula a decir, ¿no?, que el predio se vende como especie o cuerpo cierto. Cuando usted vende una especie o cuerpo cierto, entonces el vendedor no tiene que responder respecto de la cabida. O sea, si usted está vendiendo 5.000 metros, 4.200 metros, en el caso de expropiación, 10.000 metros, 15.000 metros cuadrados, estoy hablando, ¿no?, 20.000 metros cuadrados, etcétera. Ahí usted no tiene problema respecto del vendedor, digo, no tiene problema en relación a cuáles son los metros que están vendiendo. Sin embargo, pueden encontrarse ustedes en su ejercicio profesional respecto a la venta de predios rústicos, ¿no?, donde son mayores las extensiones, en donde pues, esto obviamente también se puede presentar en los bienes inmuebles urbanos, ¿no? Pero como les decía, es más difícil porque al hacer un buen estudio de título uno se da cuenta al tiro, ¿de acuerdo? Ahora, el tema es el siguiente, ¿no? Cuando se vende el predio rústico en relación a la cabida, o sea, si el vendedor está diciendo que está vendiendo, voy a poner un ejemplo, 5.000 metros cuadrados en el contrato de compraventa, el precio que está pagando el comprador es por los 5.000 metros cuadrados. Entonces, el problema que puede ocurrir es que en el contrato diga 5.000, pero en realidad que en el contrato, en el papel diga 5.000, pero que en la realidad no tenga, por ejemplo, 4.200 metros cuadrados. Entonces, haya una discordancia, sea en contra del comprador y a favor del vendedor, sea en contra del vendedor y a favor del comprador, ¿de acuerdo? Puede ser que se esté vendiendo 5.000 metros y el predio tenga 5.300 metros, o sea, también puede tener más, no necesariamente que tenga menos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, frente a esta situación, vale decir, cuando se vende un predio rústico, y yo ahora voy a entregar el predio rústico, el vendedor lo va a entregar al comprador, puede ocurrir este problema, ¿no?, que exista con la cabida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿cómo lo regula el legislador la compraventa en relación a la cabida? ¿No?
esta compraventa tiene inferencia cuando se toma en consideración la cabida del predio y por lo tanto pueden surgir eventuales problemas de correspondencia con la realidad, ¿no? Y en relación a la cabida, cuando se expresa en el contrato y no es meramente ilustrativo, ¿ah? Cuando usted expresa en un contrato y dice aproximadamente, es ilustrativo, pero cuando usted dice 5.000 metros cuadrados ya no es, deja de ser ilustrativo. Y lo más importante es que el precio se va a fijar en relación a la cabida. Por tanto, las partes no renuncian a las acciones resultantes de ser diversa la cabida real y declarada en el contrato de compraventa. ¿Por qué? Porque usted puede vender en relación a la cabida y puede incorporar una cláusula en donde haga renunciar al comprador o al vendedor respecto de alegar sobre el aumento o disminución del precio en relación a la cabida real. Si usted incorpora esta renuncia, a las partes vienen en renunciar, ¿no? A alegar respecto, digamos, de la cabida real, entonces obviamente que ahí no hay nada, digamos, que alegar, ¿no? Ahora bien, en la compra-venta, como es precio cuerpo cierto, ¿no? La cabida no se expresa en el contrato. ¿Mm? Se expresa la cabida a modo meramente ilustrativo sin referencia a sus efectos. ¿Ah? Y corrientemente, lo que yo les decía a ustedes, en los contratos de compraventa y en los que yo he participado hasta el día de hoy, ¿ah? La compraventa se hace como precio cuerpo cierto. Ahora, ¿qué es lo que hace usted, no? Al momento de individualizar el predio que está, en este caso que se está comprando, que está vendiendo el vendedor o que está comprando el comprador, ¿ah? Usted obviamente ahí señala, mire, el predio tiene la siguiente deslinda, los siguientes deslinda. Entonces ahí le coloca usted, ¿no? Al norte, ¿no es verdad? Deslinda con la parcela número 54, ¿no? En 125 metros. Entonces usted coloca el metraje que viene ya dado en la escritura pública, pero que usted coloque el metraje y se dice, ¿no es verdad?, que el predio tiene aproximadamente 5.200 metros. Pero si usted, no obstante señalar todo esto, señala, ¿no es verdad?, que la compraventa se hace como precio cuerpo cierto, entonces el otro es un dato que usted lo va a tener que tener en consideración en el momento en que inscriba, ¿no?, el título, el contrato de compraventa en el conservador de bienes raíces. ¿De acuerdo? Entonces, no hay que confundirse. ¿Ah? Ahora, cuando usted en un contrato de compraventa no coloca que la compraventa una especie es como se hace como especie cuerpo cierto, entonces obviamente lo está haciendo en relación a la cabida. Por lo tanto, yo les diría a ustedes de que en todos los contratos de compraventa que me ha tocado intervenir, revisar o redactar, siempre yo le coloco que cuando son predios rústicos, o sea, predios fuera de los límites urbanos de la ciudad, se le coloco que se está vendiendo como una especie o cuerpo cierto. Ahora, y como les decía a ustedes, cuando el predio rústico se vende en relación a la cabida, pueden existir tres situaciones, pero una situación es ideal, ¿no? Voy a partir por la situación ideal y menos compleja. ¿Ah? Aquella situación en que la cabida real es igual a la cabida que se ha expresado en el contrato de compraventa. En la escritura pública, el contrato de compraventa. Por lo tanto, si la escritura se dijo que la cabida era 5.300 metros y en la realidad, cuando usted va a medir el terreno, tiene 5.300 metros, no hay ningún problema porque el precio está en relación a la cabida. ¿De acuerdo? El problema se produce primero, cuando la cabida real, o sea, la cabida que está en el terreno, es mayor a la expresada, ¿no?, en la escritura pública del contrato de compraventa. Entonces, en este caso hay que distinguir. Y hay que distinguir, ¿por qué? Porque el legislador distingue, dice, si el exceso de precio no excede 1,10 del precio del vendedor, tiene derecho a un aumento proporcional del precio. Y la cabida real, si es mucho mayor, excede al 1,10 del precio, el comprador tiene derecho o a desistirse del contrato con indemnización de perjuicio o a aumentar proporcionalmente el precio a su arbitrio, ¿no? Esas son las dos posibilidades, que luego las vamos a explicar con ejemplos prácticos para que ustedes lo entiendan, ¿no? Y segundo, cuando la cabida real es menor, ahora no es mayor, sino que cuando la cabida real es menor a la expresada en el contrato, ¿no? Ahora, en este caso, ¿no?, la falta de precio, si la falta de precio no excede al 1,10 del precio, a la décima parte del precio, el vendedor debe completar la cabida. Si no es posible, sufrirá disminución proporcional del precio. De la cabida real mucho menor. Ahora, cuando la cabida real es mucho menor,
falta entonces el precio. Si excede el 1, la décima parte del precio, el comprador a su arbitrio podrá aceptar la disminución del precio o desistirse del contrato con indemnización de perjuicio. Entonces, pensemos lo siguiente, pensemos ahora o analicemos. Esto es lo que dice el legislador, después lo voy a explicar con un ejemplo práctico para que les quede claro, ¿no? Pero pensemos lo siguiente, un punto de vista lógico, ¿no? Si la cabida real es mayor a la expresada, eso beneficia a quién? Beneficia al comprador, porque el comprador, al fijar el precio, fijaron supuestamente por una cabida menor, real, y al final la cabida es mayor. Por lo tanto, en ese caso, quien se ve perjudicado es el vendedor y quien se ve beneficiado es el comprador, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la cabida real es mayor a la expresada, obviamente el comprador, en cuanto al precio, ¿no?, está pagando menos de lo que corresponde. En cambio, cuando la cabida real es menor a la expresada, ¿no?, entonces ahora, si es menor, de acuerdo a lo como se fijó en el precio, entonces se está beneficiando al vendedor y se está perjudicando al comprador. Siempre la cabida tiene que correlacionarla con el precio que fijaron las partes, porque siempre el precio que se va a fijar por las partes es por la extensión del terreno o por la cabida del terreno. Ahora, ¿cómo se expresa esto en relación a lo que hemos dicho, ¿no? Veamos, por ejemplo, una situación o cuando la cabida real es mayor a la expresada, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un predio rústico, ahí ustedes tienen, ¿no?, las dimensiones del predio rústico, es de 1.000 metros cuadrados a razón de el precio de 100.000 pesos por un metro cuadrado, ¿ya? Si son 1.000 metros cuadrados, a razón de 1.000 metros cuadrados por 100.000 pesos el metro cuadrado, entonces el precio total va a ser 100 millones de pesos, ¿no? Entonces, la cabida real es mayor a la declarada. Si la cabida real son 1.050 metros cuadrados, el precio entonces debiera hacer, de acuerdo a la cabida real, 105 millones de pesos. Por lo tanto, el precio de la cabida que sobra son 5 millones de pesos. Entonces, la pregunta es 1,10 precio de la cabida real los 10.500.000 pesos, que es el 10%. En este caso son 5 millones de pesos, entonces es menor. El vendedor lo que tiene derecho es al aumento del precio por los 5 millones de pesos. Si la cabida real ahora son 1.200 metros cuadrados, no son los 1.000 metros cuadrados, entonces el precio de la cabida real debería ser 120 millones de pesos. Por lo tanto, el precio de la cabida que sobra son 20 millones de pesos. Una décima parte del precio de la cabida real son 12 millones de pesos. Como son 20, es mayor a los 12 millones de pesos, entonces el comprador puede aumentar proporcionalmente el precio en 20 millones de pesos o bien desistirse del contrato de la compraventa con indemnización de perjuicio en el evento en que no tenga los 20 millones de pesos. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los dos ejemplos en el caso que la cabida real es mayor a la expresada. Vamos ahora a ver el ejemplo de cuando la cabida real es menor a la expresada, ¿no? Igual partimos de la base de que hay una compraventa, un predio rústico, donde se está vendiendo 1.000 metros cuadrados a razón de 100.000 pesos, ¿no es verdad?, por el metro cuadrado. Por lo tanto, el precio de la compraventa debería ser 100 millones de pesos. ¿Ya? Eso es lo real. Por lo tanto, y eso es lo ideal. O sea, el predio rústico tiene una cabida de 1.000 metros cuadrados. Yo fijé el precio en 100.000 pesos el metro cuadrado y efectivamente el precio son 100 millones de pesos, porque si usted multiplica 100.000 pesos por el metro cuadrado por 1.000 metros cuadrados, le da 100 millones de pesos. ¿De acuerdo? Eso es lo ideal. Por lo tanto, si se vende en razón a la cabida, ¿no?, y yo estoy vendiendo 1.000 metros cuadrados y el precio se fijó en 100 millones de pesos, obviamente ahí no hay problema entre el vendedor con el comprador, porque la cabida dice relación estrechamente con el precio. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver si la cabida real
tiene 950 metros cuadrados. O sea, en definitiva, lo que está sobrando son 50, lo que está, faltando son 50 metros cuadrados. El precio de la cabida real son 950 metros cuadrados. Por lo tanto, si son 950 metros cuadrados, el precio de la venta tendría que ser 95 millones de pesos, no 100 millones de pesos. Ahora, el precio de la cabida que falta, por lo tanto, son 5 millones de pesos. Para completar los 100 millones de pesos, que es el precio que aparece en la escritura del contrato de compraventa. O sea, el contrato de compraventa, no se olviden ustedes, se firmó por 100 millones de pesos, ¿ya? Pero cuando el comprador va al predio y lo mide, ¿ah?, con un perito geomensor, ¿ah?, se va a encontrar con que la cabida real son 950 metros y no 1000 metros cuadrados. Eso es lo que ocurre, ¿de acuerdo? Esa es la situación. Ahora, veamos la primera hipótesis, ¿no? El precio, por lo tanto, de acuerdo a la cabida real, tendría que ser 95 millones y no 100 millones de pesos, ¿ya? Ahora, el precio de la cabida que falta, entonces, serían 5 millones de pesos. La décima parte del precio de la cabida real son 9 millones y medio. ¿Por qué? Porque son 95 millones de pesos, esa es la cabida real. Por lo tanto, no, faltarían 5 millones de pesos de los 95 millones de pesos. Faltarían 5 millones de pesos, ¿no? Por lo tanto, el vendedor debe completar, la posibilidad de que el vendedor complete los 50 metros cuadrados que falten para llegar a los 100 millones de pesos, y si no es posible o no se le exige, entonces sufre una disminución proporcional del precio de 5 millones de pesos. O sea, de los 100 millones de pesos, ¿no?, que se obligó a pagar el comprador, hay que disminuir 5 millones de pesos para llegar a los 95 millones de pesos. Ahora, vamos a ver en la segunda hipótesis que la cabida real del predio son 800 metros cuadrados, ¿ya? No son 1000 metros cuadrados, sino que son 800 metros cuadrados. Por lo tanto, el precio de acuerdo a la cabida real tendrían que ser 80 millones de pesos, ya no los 100 millones de pesos. Ahora, el precio de la cabida que falta serían 20 millones de pesos, porque lo que nos están faltando son 200 metros cuadrados. Y la décima parte del precio de la cabida real son 8 millones de pesos. O sea, aquí estamos excedidos, ¿no? Fíjense ustedes que está faltando 200 metros cuadrados, o sea, 20 millones de pesos, ¿ah? Y en la décima parte de la cabida real de los 80 millones son 8 millones de pesos. O sea, estamos excedidos en 12 millones de pesos, ¿no? Por lo tanto, 20 millones de pesos es mayor a 8 millones de pesos. En ese caso, entonces, el comprador puede aceptar la disminución proporcional del precio, o sea, de los 100 millones de pesos se disminuya proporcionalmente en 20 millones y quede en 80 millones, o bien, si él pagó 100 millones de pesos por un terreno de 1000 metros cuadrados y el vendedor no puede enterarle a los 200 metros cuadrados para llegar a los 1000 metros cuadrados, entonces el comprador puede desistirse de la compraventa con indemnización de perjuicio. En cualquiera de los casos que hemos analizado respecto de los ejemplos de la cabida real cuando es mayor o menor a la expresada, siempre uno tiene que hacer el cálculo respecto del precio que se está pagando. Entonces, la pregunta del millón es la siguiente, ¿no? Bueno, profesor, pero, por ejemplo, lo que ocurre en Azapa, ¿no? El contrato de compraventa que vamos a celebrar en la notaría va a decir que se está vendiendo, por ejemplo, 5.200 metros cuadrados en una suma de 120 millones de pesos. Entonces, ¿cómo lo hago? Se la pregunta de usted, ¿no? Bueno, un simple cálculo matemático, ¿no? Reduzcan el valor, ¿no?, del metro cuadrado, haciendo el cálculo matemático de los metros cuadrados por el total del precio, y ahí ustedes reducen el metro cuadrado y lo llevan a la unidad, y ahí entonces ustedes hacen el cálculo correspondiente. Ahora, se supone que esto no tendría ningún problema al momento de celebrar el contrato de compraventa, sobre todo de un predio rústico, y con mayor razón en un predio urbano. ¿Por qué? Porque se supone que el vendedor y el comprador, antes de hacer toda el contrato de compraventa, van a recurrir, sobre todo el comprador, a un abogado, y el abogado le va a tener que hacer un estudio de título.
Y al hacer un estudio de títulos, de acuerdo con los títulos, el abogado tendrá que saber a través de un simple cálculo matemático de los metros que están, que efectivamente esos metros dan la superficie total del terreno. Ahora, si no da la superficie total del terreno, entonces usted como abogado del comprador puede pedir un informe de un perito geomensor. Y el perito geomensor lo que va a hacer es ir a medir in situ y determinar efectivamente la cavidad real. Ahora, todos estos problemas se subsanan bastando con que en el contrato de compraventa, la compraventa se haga como especie o cuerpo cierto. Cuando la compraventa se haga como especie o cuerpo cierto, da lo mismo que la cavidad real sea distinta a la cavidad que se expresa en el contrato de compraventa o que aparezca en los títulos. Bien, eso es no respecto del contrato o la compraventa del contrato, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda, consulta respecto a esta situación? Ustedes como alumnos de cuarto año tienen acceso seguramente a muchas notarías. Digo notarías porque hay una, hay dos, hay tres, hay 4 notarías en la ciudad. Si ustedes van a cualquier notaría y piden, si tienen alguna persona conocida, que le envíe un contrato de compraventa, después nosotros lo vamos a ver en clases prácticas cuando veamos todos, digamos, los contratos, ¿no? Pero siempre en la cláusula va a decir, y ustedes van a ir seguramente a la cláusula primera o segunda, según sea el caso, y luego van a venir, la cláusula primera o segunda está la indemnización de la casa, del departamento o del terreno, ¿no? Que usted que se está vendiendo, ¿no? Y que está comprando o adquiriendo el comprado, ¿no? Y luego por ahí en la cláusula cuarta o quinta de cada uno de los contratos, entonces va a aparecer de que la propiedad, ¿no es verdad?, que se individualiza en la cláusula primera o segunda, se vende como especie o cuerpo cierto. Si dice especie o cuerpo cierto, ahí no hay nada que hacer, ¿ok? Bien. Ahora, en relación a este primer efecto que tiene la primera obligación del vendedor de entregar la cosa, ¿no? Yo les decía a ustedes que hay 2 momentos importantes, ¿no? Primero, que es la entrega jurídica. La entrega jurídica se produce cuando se inscribe la cosa corporal mueble, ya sea el vehículo y todo, en el registro correspondiente. Ustedes sacan un certificado y el certificado dice que ustedes son los dueños, o sea que el comprador es el dueño, ¿de acuerdo? Ese es un tema, que es la entrega jurídica, ¿no? Porque si no sería la compraventa cosa ajena, ¿ya? Y otra cosa, o sea, el comprador nunca se va a hacer dueño porque el vendedor no era dueño de la cosa. Y otra cosa es la entrega material, ¿no? Que donde la jurisprudencia la ha incorporado porque el legislador no la exige, pero sí la jurisprudencia la ha incorporado. Por lo tanto, ¿cuáles son las acciones que tiene el comprador contra el vendedor que no entrega la cosa vendida? Y estoy hablando tanto de la entrega jurídica como de la entrega material, porque puede existir la entrega jurídica, pero la entrega material no, por ese motivo. Puede ser que tenga un usufructo vitalicio, puede ser que tenga un contrato de arrendamiento por 25 años, etcétera. Por lo tanto, que usted sea el comprador, y si hay un contrato de arrendamiento por escritura pública, inscrito en el conservador de bienes raíces, porque son títulos que no están obligados, pero que sí se pueden inscribir, entonces usted está atado de mano como comprador porque va a ser dueño para tener que respetar el arriendo. Entonces también se puede presentar esa situación. Bien, el comprador entonces puede demandar la resolución, el cumplimiento del contrato y en ambos casos con indemnización de perjuicio. ¿Cuánto? 1, cuando el vendedor está constituido en mora de entregar, por ejemplo, se estipuló un plazo y no lo cumplió, cuando la mora sea imputable a su hecho o culpa del vendedor, no por caso fortuito, cuando el comprador haya pagado el precio, se allane a pagarlo o se le haya señalado un plazo para hacerlo, ¿no? Llano, digamos, a pagarlo. En ese caso, entonces, se puede pedir la resolución o el cumplimiento el comprador, ¿no? Derecho de retención del vendedor.
¿no? Ante el peligro inminente de perder el precio por parte del vendedor, no está obligado a efectuar la entrega mientras no se le pague o se le asegure convenientemente su pago. Y eso es importante y esencial, ¿no? Estamos hablando del derecho de retención del vendedor, el derecho de retención material del bien inmueble. El vendedor entonces lo va a entregar una vez que el comprador le pague el precio. Y ese derecho lo puede hacer. Es como una medida precautoria, ¿ya? Yo me reservo la entrega material del bien raíz hasta que el comprador no pague el saldo del precio, ¿no? Y eso está señalado en el artículo 1826, inciso final, del contrato de compraventa. También es un derecho que le asiste al vendedor. Bien, por lo tanto, vamos ahora a entrar a analizar la segunda obligación que tiene el vendedor respecto al comprador, que es la obligación de saneamiento, ¿no? ¿Alguna pregunta respecto de la primera obligación, que es de entregar la cosa que tiene el vendedor respecto del comprador? Ahora, en la transparencia anterior, que es el derecho de retención del vendedor, ¿dónde está el fundamento? El fundamento está en la causa. ¿Por qué? Porque la causa del vendedor de entregar la cosa está reconocida en la obligación del vendedor del comprador, de pagar el precio. La teoría de la causa clásica que está en el Código Civil. Esa es la causa de pedir respecto de esta medida de retención o la medida precautoria que va a interponer el vendedor en contra del comprador. Ahora, la segunda obligación es la obligación de saneamiento. Aquí yo quiero que ustedes tengan en consideración lo siguiente, ¿de acuerdo? Voy a hacer una prevención para que ustedes tengan clara la materia, ¿de acuerdo? Que no está en los textos jurídicos, que es lo siguiente. Cuando hablamos y cuando veamos la obligación de saneamiento, ojo, ustedes no, y sobre todo los vicios redivitorios, ustedes no tienen que confundir los vicios redivitorios con la ley de protección al consumidor, ¿de acuerdo? El legislador en el año 1857, al regular la obligación sobre todos los vicios redivitorios, que una parte de la obligación de saneamiento, en el año 1857 no había entrado en vigencia la ley de protección al consumidor. Primera situación. Por tanto, los vicios redivitorios de la cosa se aplicaban tanto a la cosa corporal mueble como a la cosa corporal inmueble, ¿ya? Los vicios redivitorios en el fondo dicen relación con los defectos que pueda traer la cosa, ¿ya? Ahora, con la entrada de vigencia de la ley de protección al consumidor, todo lo que diga relación con los defectos de una cosa corporal mueble, de un contrato de compraventa, una cosa corporal mueble, se regula por la ley de protección al consumidor. ¿Por qué? Porque hay una legislación especial respecto de la materia, ¿de acuerdo? Pero todo lo que diga relación con los vicios redivitorios de un bien inmueble queda regulado por el contrato de compraventa, por el Código Civil, porque la ley de protección al consumidor solo regula la compraventa de cosas corporales muebles. Esa es la prevención que le hago para que ustedes, ¿no es verdad?, lo tengan claro al momento de entrar a ver esta segunda obligación. Bien. El concepto de la obligación de saneamiento ustedes lo encuentran en el artículo 1837 del Código Civil, y las características de la obligación de saneamiento son las siguientes, ¿no? Primero, es una obligación de la naturaleza de la compraventa, ¿vale? Si no es necesario que las partes la expresen en el contrato de compraventa, la pueden expresar, pero es necesario que la expresen porque se entiende incorporada, aunque las partes no lo expresen, en el contrato de compraventa. Es un elemento de la naturaleza, ¿no?, del contrato. Es un elemento eventual porque puede suceder o no puede suceder. ¿Cuál es el objeto entonces de la obligación de saneamiento? El objeto principal de la obligación... ¿sí? ¿Podría volver un ratito a la diapositiva anterior? Perdón. Esta es. Ahora, ya, muchas gracias. ¿Cuál es el objeto de la obligación de saneamiento? ¿No? El objeto de la obligación de saneamiento es primero proporcionar la posesión útil y pacífica o tranquila de la cosa del vendedor, que tiene el vendedor en relación al comprador. Ahora, deja de ser pacífica cuando un tercero pretende derechos sobre la cosa vendida. Por ejemplo, un derecho que tenga un tercero que sea el verdadero dueño de la cosa, ¿ya?, que es lo más probable, o bien que tenga, por ejemplo, un usufructo vitalicio sobre la cosa y por lo tanto tenga el derecho a usar y a gozar la cosa. Piensen ustedes lo siguiente, ¿no? Normalmente ustedes se van a encontrar en su ejercicio profesional donde tenemos una casa, ¿no?
la señora que es viuda, le voy a dar un ejemplo de la vida real, que a mí me tocó, ¿no? La señora era viuda, el marido falleció, tenía un solo hijo, el hijo estaba casado con su nuera y la nuera no se llevaba con su suegra, ¿no? O sea, hacían puente cortado, ¿no? Entonces, la señora conversó conmigo, ¿no? Y me dijo, me puso lo siguiente: oh, mire, señor abogado, yo quiero dejarle en vida, ¿no? La casa que tengo a mi hijo para que él después no tenga problemas con la posesión efectiva de herencia, etcétera. Por lo tanto, le quiero evitar ese tipo de problemas, ¿no? Pero me dijo, tengo problema con mi nuera. Yo sé que en el momento en que mi nuera sepa que la casa va a quedar a nombre de mi hijo, me va a echar de la casa. Entonces yo le dije, mire señora, la alternativa es que usted le celebre un contrato de compraventa a su hijo. La pregunta es, ¿su hijo es su único hijo? ¿No tuvo más hijos ni su marido en usted? No, me dijo, yo acabo de sacar un certificado de matrimonio vigente, un certificado de nacimiento del registro civil y arroja que el único hijo que nosotros tuvimos en el matrimonio fue mi hijo Juan, por ejemplo. Vamos a colocar un ejemplo, ¿ya? Mi hijo Juan, el único hijo. Dije, señora, ¿pero está segura que no tuvo más hijos? No, porque si tuvo más hijos, un tercero se puede oponer este contrato de compraventa por simulación. No, me dijo el único hijo. Perfecto. Entonces celebramos el contrato de compraventa y en el contrato de compraventa le incluimos un derecho real, ¿cuál es el usufructo vitalicio? Por tanto, la propiedad quedó inscrita a nombre del hijo, con lo cual se evitó la posesión efectiva de herencia, pero ella quedó con el usufructo vitalicio. Entonces, si el hijo el día de mañana quiere vender, o la señora, que es la suegra, la nuera, perdón, le dice al hijo, no, vende la propiedad, la puede vender, no hay prohibición. Pero el que la compre, la va a comprar con este usufructo vitalicio, lo cual significa que no va a poder sacar a la señora hasta que fallezca, ¿no? Entonces, ese, digamos, es el punto respecto de esta situación, que se presenta en la práctica y en la realidad jurídica. Ahora, deja de ser útil la posesión cuando adolece de vicio o defectos que hacen inadecuada la cosa para el objeto que se compra. ¿Ya? En el caso que ocurría ante la ley de protección al consumidor, ¿no? ¿Qué pasa si yo compro un automóvil y el automóvil, por ejemplo, traía el motor malo, no funcionaba? Entonces, la pregunta es, ¿el automóvil me sirve? No, porque yo compro el automóvil independientemente de la marca, el año, etcétera. Yo compro el automóvil para que me sirva para qué. ¿Cuál es la posición útil? Para que me sirva para trasladarme de un lugar a otro. Ahora, le pregunto a usted, si el motor del auto, si yo compro un vehículo con el motor malo, ¿me va a servir para trasladarme de un lugar a otro? No, por lo tanto, obviamente hay un vicio redivitorio. Ahora, yo les pregunto a usted, si yo compro un vehículo y la radio está mala, ¿eso inhibe para que el vehículo me traslade de un lugar a otro? No, porque igual el vehículo cumple el objeto para el cual yo lo compré, que era trasladarme de un lugar a otro. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede, por ejemplo, o lo mismo podría suceder con la compra de un bien inmueble. Yo compro un bien inmueble pensando que en el lugar donde está ubicado yo puedo ejercer el comercio. Y por lo tanto voy a ir en un caso extremo. ¿No? Y el vendedor me entregó todos los papeles donde dice la Dirección de Obras Municipales que yo puedo ahí no colocar un establecimiento de comercio. Y yo no coloco y yo lo compro bajo esa situación. Y luego que lo compro y lo inscribo a nombre mío y voy a la Dirección de Obras Municipales y voy a la municipalidad a sacar para tramitar todos los permisos, me encuentro con que los papeles eran papeles de hace 10 años atrás que se modificó el plano regulador de la ciudad y ahí yo no puedo instalar el negocio. Entonces, obviamente, también ahí me estoy yendo a un caso extremo, ¿no? ¿De acuerdo? Que es difícil que ocurra en un bien corporal inmueble, pero podría ocurrir que el bien corporal inmueble adolezca de vicio o defecto inadecuado para el objeto para el cual se compró la cosa. O sea, podría eventualmente ocurrir esta situación. ¿Ok? Por lo tanto, el saneamiento significa que el vendedor tiene que entregar una garantía, otorgar una garantía de una posesión útil, o sea, que la cosa sirva para la cual se compró, y tranquila, vale decir que un tercero no venga a pretender derecho sobre la cosa vendida. Son dos situaciones distintas. Ahora, veamos el contenido de la obligación de saneamiento de la cosa vendida. Profesor, ¿no? ¿Sí? Volviendo un poquito a lo del usufructo vitalicio,
Se me estaba ocurriendo otro ejemplo respecto de la compraventa de hijo que usted mencionaba en el ejemplo, Sí, pero estoy pensando en un ejemplo donde, por ejemplo, en una posesión efectiva, no sé, un matrimonio o ya la mamá que fue la última que murió, bueno, en la posesión efectiva, estos hermanos, que supongamos sean 5, ya, quedaron con la posesión de un terreno, un predio, ya, eh, predio urbano en la cual hay ya, una vivienda. Y obviamente, claro, estos hermanos van a querer vender este predio para poder dividir el dinero de esta herencia. Ahora, mi sí, consulta es respecto de los usufructos vitalicios. Supongamos que uno de esos 5 hermanos estaba viviendo o vivió muchos años en la casa al cuidado de los papás antes que estos fallecieran. La ya, consulta es, en este usufructo vitalicio, en esta venta de este bien inmueble, sí. eh, al venderlo, se podría también dejar como cláusula que ella siguiera vendiendo, a lo mejor no en la casa, pero en el predio. ¿Se entiende la pregunta? Sí, como cláusula, no. Perdón, ¿cómo te llamas tú la que está haciendo la pregunta? Es que no te Carolina, veo. Carolina. Carolina. No, Carolina, el usufructo vitalicio, si tú te vas al reglamento del conservador de bienes raíces, el usufructo tú lo tienes que inscribir para que produzca efecto a tercero. Si el usufructo, no obstante que se incorpore esta cláusula, se puede incorporar esta cláusula, lo que tú estás señalando, ¿no es verdad? Pero si no hay constituido un usufructo, un tercero que compre la propiedad no está obligado a cumplirla, salvo que sean ciertas condiciones. Por ejemplo, que haya un contrato de arrendamiento, ¿ya? Que alguno de los papás que estuvo vivo haya celebrado un contrato de arrendamiento con el hijo que lo está cuidando y ese contrato de arrendamiento esté por escritura pública inscrito en el conservador de bienes raíces, porque un título que no es obligatorio inscribirlo, pero sí se puede inscribir, es facultativo de acuerdo al reglamento, ¿no? Sea, por ejemplo, por 20 años. Por tanto, la persona que compre, ¿no? El abogado va a tener que ver la posibilidad de poder sacarlo, pero es que si no hay un usufructo vitalicio y solamente hay una cláusula, es difícil poder mantenerlo en la casa. ¿Ya? Es difícil poder mantenerlo en la casa. ¿Ya? Ya, ya, ¿Ok? profesor, gracias. ¿Ya? Sí, gracias. Ya. Ahora, decía que la obligación de saneamiento de la cosa vendida, el contenido son dos. Primero, se divide en saneamiento de la evicción y el saneamiento de los vicios redivitorios. Son dos tipos de saneamiento. El saneamiento de la evicción tiene por finalidad, ¿no? La garantía en la posesión pacífica, y el saneamiento de los vicios redivitorios tiene por finalidad la garantía de la posesión útil de la cosa. Entonces, son dos. La obligación de saneamiento de la cosa vendida se divide en dos: saneamiento de la evicción y saneamiento de los vicios redivitorios. Y así lo trata en forma separada el legislador en el contrato de compra-venta. Vamos a ver primero la obligación de saneamiento de la evicción, o sea, aquel que garantiza la posesión pacífica, ¿no?, de la cosa. ¿En qué consiste esta? La etimología evincere significa derrotar, despojar o vencer alguno, un litigio. Ahora, el concepto está en el artículo 1838, llámese 1839, que es incompleto. Dice: la evicción es la privación de todo parte de la cosa comprada en virtud de una sentencia judicial por causa anterior a la venta. Así lo dice Mesa Barros, ¿ya? Y obviamente que esto es decidor el concepto. Fíjense ustedes, la evicción es la privación, o sea, la pérdida, de todo parte de la cosa comprada. O sea, si yo estoy comprando un bien raíz urbano, y la propiedad y yo la estoy comprando y el precio respecto de, no sé, 500 metros cuadrados, y luego aparece un tercero y dice: no, pues, usted no tiene derecho a 500 metros cuadrados, sino que a 250 metros cuadrados el comprador está perdiendo parcialmente, ¿no? O bien pérdida total, cuando llega un tercero y le dice al comprador, le dice: oiga, ¿sabe qué? El vendedor no era dueño de la cosa, soy yo. Entonces yo la voy a reivindicar. Entonces, por eso que para que la pérdida o la privación o pérdida sea total o parcial de la cosa comprada, eso tiene que hacerse a través de una sentencia judicial. Ojo, y es importante, por una causa anterior al contrato de compraventa, no posterior, porque si es posterior, obviamente estaba en conocimiento del comprador, ¿no? Esa digamos, es la razón lógica. Alessandri dice que este no es un derecho
ni una obligación, sino que es un hecho. Esa es la posición de Alessandro. Ahora, la obligación de saneamiento de la cosa vendida, ¿cuál es el contenido ahora de esta obligación en particular? ¿No? Primero, la defensa del comprador contra terceros que reclamen derechos sobre la cosa. ¿De acuerdo? Esta es una obligación de hacer porque el vendedor va a tener que amparar al comprador en el dominio y la posesión. Por lo tanto, es una obligación, como es una obligación de hacer, es una obligación de defensa y es indivisible. Como el ejemplo que daba o proponía Carolina, ¿no? Si los 5 hermanos, que eran los sucesores del causante, venden esta propiedad a un tercero y luego el tercero se ve expuesto una demanda a un tercero que va a ser el comprador, ¿no? De esta casa, ¿no? Los hermanos recibieron el dinero, se lo repartieron, se fueron felices para sus casas. Y resulta que aparece un tercero que dice que es dueño de la propiedad. Entonces, el comprador va a tener la obligación, el derecho, ¿no? De que los vendedores no salgan en su defensa respecto a este tercero que lo está atacando. Se va a haber expuesto una demanda judicial, ¿no? Entonces, en este caso, la obligación de defensa indivisible. ¿Qué significa que sea indivisible? Que el comprador, ¿no? Va a exigirle a cualquiera de los herederos que lo salga a defender. Por eso que es indivisible. No es necesario que le diga todo a los 5, sino que basta uno solo. Por lo tanto, el primer contenido de esta obligación de saneamiento de la cosa vendida que tiene el vendedor es salir en defensa del comprador contra el tercero, ¿no? Y segundo, el segundo contenido es la indemnización de la evicción cuando se produce esto, ¿no? O sea, me explico, ¿no? Si el tercero que demanda al comprador finalmente obtiene en el juicio, y normalmente si el tercero dice ser dueño va a ser una acción reivindicatoria dirigida en contra quién, el comprador, porque es el que tiene actualmente la propiedad. ¿Quién va a defender al comprador? El vendedor. Y si finalmente resulta evicto, o sea, pierde la cosa, el comprador, entonces el comprador tiene derecho a demandar una indemnización de perjuicios por la evicción. ¿En contra de quién? En contra del vendedor o de los vendedores. Y esta obligación es una obligación de dar. Por lo tanto, el contenido de la obligación de saneamiento de la cosa vendida tiene dos componentes. La defensa del vendedor en favor del comprador, que es una obligación de hacer en juicio, y luego, si el comprador resulta evicto total o parcialmente de la cosa, entonces el comprador va a dirigir ahora la acción en contra del vendedor, que es la indemnización de perjuicios por la evicción, y esa es una obligación de dar porque va a consistir en que el vendedor le va a tener que entregar una cantidad de dinero. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que tener presente respecto de la obligación de saneamiento de la cosa vendida. Ahora, veamos cuáles son las características de esta obligación de saneamiento de la evicción. Como decíamos, la obligación de saneamiento de la evicción es una obligación de la naturaleza del contrato. Al ser una obligación de naturaleza del contrato, ¿cuáles son las características de esta obligación? Primero, ¿no? El vendedor no puede ejercer acciones que se traducirían en una perturbación o extinción de la posesión pacífica de la cosa adquirida por el comprador. O sea, el vendedor no puede ejercer ninguna acción una vez que haya celebrado el contrato de compraventa. ¿De acuerdo? Y la obligación del vendedor es de defender y amparar al comprador. Y por lo tanto, la obligación es de naturaleza patrimonial. ¿Por qué? Porque como decíamos en la diapositiva anterior, ¿no? Porque si el comprador resulta evicto, entonces el vendedor va a tener que indemnizarle los perjuicios, porque seguramente ningún comprador en su sano juicio y que vea perdida totalmente o parcialmente una cosa que compró, no va a querer ejercer una acción en contra del vendedor para recuperar el precio que pagó por la cosa. Obvio, ¿no? O sea, es de la naturaleza misma. ¿Por qué? Porque si no, estaría haciendo una donación el comprador en relación al vendedor, y yo creo que nadie está en condiciones, si pagó el precio por una cosa que luego la pierde total o parcialmente, de hacerle una donación al vendedor. Podría ocurrir, ¿de acuerdo? Pero no es, digamos, el caso, ¿no? Ahora, perdón, por lo tanto, la característica de la obligación de saneamiento de la evicción, ¿no? Es que no solo el vendedor va a tener que entrar a defender al comprador en un juicio en el evento que un tercero dirija una acción en contra del comprador, sino que también la obligación consiste en que el vendedor, una vez que vendió la cosa al comprador, tampoco puede ejercer acciones que perturben
o que simplemente extinga la posesión pacífica adquirida por el comprador. ¿Por qué? Porque el vendedor ya la vendió, la hizo ajena. Entonces tampoco puede perturbar al comprador. ¿Ok? Bien. Requisito la obligación de saneamiento de la evicción. ¿En qué caso se produce o en qué caso surge la obligación? Primero, porque dijimos que una de las características de esta obligación es que era eventual. Se puede producir. En la mayoría de los casos, obviamente, no se va a producir. Obvio, ¿verdad? Vale decir que el vendedor va a ser dueño de la cosa, no va a haber un tercero que la reclame, se la va a vender al comprador, el comprador la va a inscribir en los registros correspondientes, es decir, una cosa corporal mueble inmueble, y por lo tanto el comprador va a vivir feliz y contento con la cosa. Ahora, por eso se llama un derecho eventual, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si ocurre esta obligación de saneamiento? ¿No? Requisito de la obligación de saneamiento de la evicción, ¿no? Primero, para que ocurra, significa que el comprador se ve expuesto a sufrir la evicción o la turbación o la amenaza de ser privado de toda parte de la cosa. O sea, que lo demanda un tercero. En el fondo, eso es lo que quiere decir, ¿no? Segundo, que la evicción provenga de un hecho anterior a la venta, no posterior a la venta, porque si no, la responsabilidad sería del comprador. Y que la privación de todo parte de la cosa sea por sentencia judicial. ¿De acuerdo? Y el vendedor sea citado de evicción. Porque una vez que se celebra el contrato de compra-venta, el vendedor desaparece de la escena jurídica. Y por lo tanto la cosa va a estar en poder del comprador, en la posesión jurídica, y él va a ser dueño, jurídicamente, y va a tener la posesión material de la cosa. Entonces es el comprador el que va a sufrir, ¿no?, la demanda judicial. A él se va a demandar, no se va a demandar al vendedor, sino que al comprador. ¿Quién lo va a demandar en esta situación? El verdadero dueño de la cosa. ¿Qué demanda va a ejercer? La acción reivindicatoria. Por lo tanto, el comprador va a tener que citar a este juicio al vendedor para que lo ampare y para que diga, oiga, ¿por qué? Porque se trata de un hecho anterior a la venta. Por lo tanto, el hecho anterior a la venta, ¿quién tiene la responsabilidad? El vendedor. Una cuestión, digamos, de lógica. Ahora, ¿cuáles son las etapas de la obligación de saneamiento de la evicción? La primera etapa es el amparo judicial, que es la obligación de hacer que es indivisible, ¿ya? La obligación de hacer que pesa respecto, ¿no?, del vendedor. Y luego está la indemnización de perjuicio, que es una obligación de dar que es divisible. Vendedor es citado de la evicción. Vamos a suponer que el comprador fue demandado judicialmente y la demanda se le notificó. ¿Por quién? Por un tercero. Una vez que se notifica al comprador de la demanda de reivindicatoria, ¿no?, entonces lo que hace el comprador es que va a citar este juicio al vendedor. ¿Qué es lo que puede ocurrir citado el vendedor? Primero, que el vendedor no comparezca al juicio, porque tampoco está obligado, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el procedimiento que continúa? De acuerdo al 587 del Código de Procedimiento Civil. Ese es el procedimiento, esa es materia procesal. Ahora, el artículo 1843 tiene un fin y el efecto es la responsabilidad del vendedor. ¿Cuál es la excepción? Que el comprador sea negligente en impedir la evicción. Por ejemplo, no alega prescripción en virtud, por ejemplo, de la agregación de las posesiones. Para eximirse la responsabilidad, el vendedor deberá acreditar que el comprador disponía de la excepción. Puede suceder que el comprador, al momento de contestar la demanda, tenga una excepción de prescripción en contra del tercero que lo está demandando. O sea, que la acción del tercero, del actor, esté prescrita. Y esa excepción no la deduzca dentro del juicio. Ahí hay una negligencia procesal del comprador, ¿de acuerdo? Y obviamente una excepción al vendedor que no compareció al juicio. Y la segunda posibilidad es que el vendedor comparezca en el juicio, una vez citado por el comprador. Por lo tanto, en este caso el vendedor va a asumir el papel de demandado en el juicio, si comparece. Y el comprador puede intervenir, en este caso, como tercero coadyuvante, de un punto de vista procesal. Usted sabe los distintos tipos de tercero que hay. En este caso, procesalmente el comprador va a asumir el papel de tercero coadyuvante, pese a que es el demandado principal, y el vendedor entonces va a asumir el papel del demandado en el juicio en el caso que comparezca. Por lo tanto, ¿no?, debe el vendedor, ¿no?, intervenir, y si dispone de alguna excepción, tiene que hacerla presente, porque si no va a ser responsabilidad del vendedor, toda vez que este va a asumir el papel de demandado en el juicio. ¿De acuerdo? Esas son
¿no? Las dos actitudes procesales, pues estamos hablando en derecho procesal, pero que tiene injerencia en la parte civil, que puede asumir el vendedor, ¿no? Si el vendedor es citado a la evicción, puede ocurrir dos cosas. Actitud del vendedor que comparece al juicio ahora. El vendedor compareció al juicio. Por lo tanto, ¿cuál es el efecto? Va a asumir el papel de demandado principal y el comprador va a dejar de ser el demandado principal y asumir el papel de tercero coayudante. ¿De acuerdo? ¿Qué puede ocurrir? El vendedor puede allanarse a la evicción, o sea, allanarse a la demanda, puede asumir la defensa del comprador, y si se allana, el comprador puede seguir por su cuenta, ¿no? Y costa el juicio. El comprador, digamos, deja de ser tercero coayudante y pasa a ser el demandado principal, ¿no? Y si se produce la evicción, el vendedor deberá indemnizar, pero no las costas ni los frutos producidos por la cosa vendida durante la secuela del juicio. ¿Por qué? Porque compareció al juicio. Ustedes saben que cuando un demandado comparece al juicio, tiene el derecho a la defensa, ¿de acuerdo? Y la actitud que puede asumir primero puede allanarse a la demanda, no se va a defender, va a decir estoy de acuerdo, o bien puede defenderse. La defensa puede ser ficta o real. Ficta, si no contesta la demanda dentro del plazo que tenía para hacerlo, terminó el emplazamiento, o real cuando contesta no es verdad la demanda. Ese es un tema procesal que simplemente yo se lo hago presente. Por lo tanto, obligación de indemnizar al comprador, que es una obligación de dar, ¿ya? ¿Cuándo? El vendedor debe indemnizar al comprador. Primero, si el fallo es favorable al comprador, no hay obligación del vendedor de indemnizar. Siempre deberá indemnizar los perjuicios cuando la demanda fuera imputable por hecho culpa suya del vendedor. Y si el fallo es adverso al comprador, a la obligación de defensa sucede la de indemnizar la evicción. Ahí está el artículo 1840 que lo señala, ¿no? ¿Por qué si el fallo es favorable al comprador? Porque puede que el comprador, que el vendedor no comparezca, ¿no? Al juicio, una vez citado por el comprador. Y el comprador sigue su defensa y alega la excepción de prescripción de la acción del demandante. Y el juez, no es verdad, le da lugar. Por tanto, va a rechazar la demanda. ¿De acuerdo? Esa es una situación desde un punto de vista procesal. Evicción total, indemnización de perjuicio, artículo 1847. ¿Qué pasa si finalmente el tercero, que es el demandante, obtiene en el juicio y gana el juicio? Ganó el juicio. Sea que el comprador siguió solo, o sea, no es verdad que el vendedor fue citado a la evicción, compareció, contestó a la demanda y finalmente perdió la demanda. Si la evicción es total, entonces, primero, ¿no? De acuerdo a lo que dice el artículo 1847, el vendedor tiene que restituir el precio al comprador, las costas legales del contrato de venta, ¿no? Los impuestos. También tiene que restituir el valor de los frutos, el vendedor. Las costas que el comprador hubiere sufrido a consecuencia y por efecto de la demanda, las costas personales y procesales. Y el aumento de valor de la cosa evicta haya tomado en poder del comprador. Todo eso tiene que indemnizar el vendedor en favor del comprador si el comprador resulta evicto totalmente. Está todo esto detallado en el artículo 1847. Ahora, ¿qué pasa si la evicción es parcial? O sea, el comprador en el juicio perdió, pero perdió parcialmente, no totalmente la cosa. Si ocurre en virtud de una sentencia judicial y por causa anterior a la venta, se debe determinar si la parte evicta fue o no determinante en la celebración del contrato de compraventa. Vamos a suponer un predio rústico, ¿ya? Y el comprador quería plantar tomate en un predio de 10.000 metros cuadrados y por eso lo compró. Y resulta evicto, porque no eran 10.000 metros cuadrados que lo compró una sucesión, siguiendo el ejemplo de la Carolina, y en la sucesión resulta de que había un heredero que había adquirido 5.000 metros cuadrados. Por lo tanto, el terreno no era 10.000, sino que era 5.000. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con el comprador? El comprador resultó evicto parcialmente. O sea, perdió 5.000 metros cuadrados y se quedó con 5.000. Ese, digamos, es el ejemplo, ¿no? Por lo tanto, se debe determinar si la parte evicta, la parte que perdió el comprador, fue no determinante en la celebración del contrato de compraventa. Si fue determinante, como en este caso el agricultor que compró para sembrar, digamos, tomate y había comprado todo, ¿qué es lo que puede pedir el comprador? Puede pedir la resolución del contrato con indemnización de perjuicio. O bien puede pedir el saneamiento de la parte evicta.
El saneamiento significa que se le devuelva los 5.000 metros cuadrados y quede con 10.000 metros cuadrados. Ahora, si no fue determinante, entonces el comprador solo tiene derecho a pedir el saneamiento de la parte evicta correspondiente. ¿Ya? O sea, y eso significa que si el comprador pagó por 10.000 metros cuadrados, tiene derecho entonces a que se le reduzca proporcionalmente el precio a los 5.000 metros cuadrados. O sea, si por 10.000 metros cuadrados pagó 200 millones de pesos, entonces el comprador tiene derecho a que el vendedor le devuelva 100 millones de pesos y solamente se quede con 100 millones de pesos que corresponden a 5.000 metros cuadrados. Cuando ese, digamos, es el tema de la evicción. ¿Ok? Bien. Pago del aumento del valor de la cosa. La cosa, entre el momento en que el comprador la adquirió y pasó al poder del comprador, a la posesión del comprador, al momento en que se dictó la sentencia judicial que lo privó totalmente o parcialmente de la cosa y por lo tanto la perdió, la cosa en ese tiempo puede haber experimentado aumentos. ¿Ya? ¿Qué pasa con los aumentos? Si son por causas naturales o por el transcurso del tiempo, hay que distinguir si el vendedor estaba de buena fe o el vendedor estaba de mala fe. Si el vendedor estuvo de buena fe, debe abonar hasta la cuarta parte del precio. Y si estaba de mala fe, debe abonar el total del aumento al comprador, porque el comprador fue el que perdió la cosa. Si los aumentos fueron en relación a las mejoras, hay que distinguir. La distinción la hace el Código Civil, ¿de acuerdo? Hay que distinguir, de acuerdo al artículo 1849. Si el vendedor estaba de buena fe, debe abonar las mejoras útiles y necesarias que no hayan sido abonadas por el que obtuvo la evicción y evita entonces el enriquecimiento sin causa, ¿no? Las mejoras útiles y las mejoras necesarias, las mejoras necesarias son aquellas mejoras que hizo el comprador. Por ejemplo, compró la casa, ¿ya? Y en la casa, por ejemplo, estaba malo el techo. Y si él no arreglaba el techo, entonces en una lluvia podía afectar la casa. Si el comprador arregló el techo, eso es una mejora necesaria, ¿no? Y la mejora útil es que si había una filtración de agua que no se veía, que era invisible, entonces tuvo que echar a picar, como dicen, y arreglar la cañería, son, ¿no, verdad?, también mejoras útiles, ¿ya? Es una sutil diferencia, pero esa, digamos, entonces cualquiera haya sido la mejora que ha hecho el comprador en la casa, el vendedor que estaba de buena fe debe abonar estas mejoras, no las otras. Por ejemplo, si el comprador durante la secuela del juicio estaba seguro de que iba a ganar y construyó una piscina, esa piscina no es una mejora útil y necesaria y por lo tanto el vendedor no tiene que restituirle el valor que le costó al comprador la construcción de la piscina, o si hizo un pozo para ver los autos, tampoco, ¿de acuerdo? Y si las mejoras son del vendedor, si en relación a las mejoras, si el vendedor estaba de mala fe, debe abonar aún las mejoras voluntarias, o sea, debe abonar todas las mejoras que hizo el comprador en la casa si el vendedor estaba de mala fe, ¿no? Bien. Extinción de la obligación de saneamiento por evicción. La obligación de saneamiento por evicción se puede extinguir primero por la prescripción de las obligaciones de restituir el precio y pagar las indemnizaciones del artículo 1856, por evicción de 4 años y por la restitución del precio por las reglas generales, ¿de acuerdo?, que establece o contempla el Código Civil. Segundo, también por renuncia. En tal caso, el vendedor debe restituir el precio, salvo, ¿no es verdad?, las excepciones correspondientes. La renuncia de la evicción que hace el comprador, por supuesto. Y otras causales legales, como por ejemplo, puede haber un arbitraje voluntario por pérdida por culpa del comprador, porque el comprador no citó de evicción al vendedor, o cuando el comprador no pone, por ejemplo, la excepción o defensa que debía hacer, ¿no? También se extingue esta obligación de saneamiento de la evicción. Vamos a ver ahora la segunda modalidad de la obligación de saneamiento de la evicción, que son los vicios redimitorios, ¿ya? Se entiende por vicio redimitorio, y lo entiende el legislador, que es un defecto inherente a la cosa que existía al tiempo de la venta, oculto para el comprador y que impide total o parcialmente el uso natural de la cosa. ¿Ya? Y eso es lo que yo les decía, que había que tener mucho cuidado respecto de lo que explicaba al iniciar la materia,
y la explicación respecto de que es una cosa corporal mueble, una cosa corporal inmueble. Hoy día, si hay un vicio de una compra-venta en una cosa corporal mueble, eso sigue la aplicación de una legislación especial, que es la Ley de Protección al Consumidor, la Ley 19.496. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hoy día los vicios redhibitorios regulados en el Código Civil se relacionan con la compra-venta de bienes corporales inmuebles. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un defecto que tiene esta cosa corporal inmueble, que este defecto debe existir al tiempo de la venta, que el vendedor se lo ocultó al comprador y que por lo tanto impide total o parcialmente el uso natural de la cosa, ¿no? Como por ejemplo, que el vendedor le haya ocultado, en el ejemplo que dio su compañera Carolina, por ejemplo, que un tercero compre la propiedad y el vendedor le haya ocultado, a este tercero que compra la propiedad que existía un usufructo vitalicio, por ejemplo. O sea, ahí hay como un vicio oculto. ¿Por qué? Porque este tercero no va a poder ocupar la propiedad, o sea, hacer uso de la propiedad inmueble, sino una vez que el usufructuario fallezca, porque de eso se trata, como ustedes saben, el usufructo vitalicio. Entonces se podría dar en esa hipótesis. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son los efectos de los vicios redhibitorios? El comprador tiene dos acciones. Los vicios redhibitorios dan derecho al comprador para exigir o la rescisión de la venta o la rebaja del precio según mejor le pareciera al comprador. Por lo tanto, tiene una acción redhibitoria de resolución y una acción redhibitoria estimatoria o quantis minori. O pedir la rescisión de la venta, o sea, que la venta quede sin efecto, o la rebaja del precio. Excepción. El comprador solo puede ejercer la acción quantis minori y la rebaja del precio. ¿Cuándo? Si la cosa viciosa ha perecido después de perfeccionado el contrato de venta en poder del comprador y por su culpa, salvo que haya perecido por efecto del vicio inherente a ella. Y normalmente esta hipótesis se aplica a una cosa corporal mueble que, como ustedes saben, sigue la aplicación de la Ley de Protección al Consumidor. Salvo que la Ley de Protección al Consumidor no regule esta hipótesis y por lo tanto volveremos a la regla general del Código Civil. ¿De acuerdo? O bien cuando los vicios no son graves. ¿Ya? De acuerdo al artículo 1868. Y cuando los vicios no son graves, cuando no afectan la cosa que se tuvo en mente el comprador para el objeto para el cual la compró. ¿De acuerdo? O sea, si yo compro un vehículo y el vehículo trae la radio mala, obviamente eso no es un vicio grave porque igual me va a permitir trasladarme de un lugar a otro. En fondo ese, digamos, es el tema, ¿no? Y si al parcelero o al comprador que compró la parcela en 10.000 metros cuadrados le quitan 1.000 metros cuadrados, yo creo que eso no es un vicio grave porque va a conservar los 9.000 metros cuadrados y por lo tanto va a poder hacer la plantación de tomates que él pensaba, ¿no? Eso es un vicio que no es grave, ¿de acuerdo? Bien. Situaciones especiales respecto de esta obligación. Primero, si el vicio era conocido por el comprador al momento de la celebración de la compra-venta. Segundo, las ventas forzadas. Hay dos requisitos del artículo 1865, que el vendedor no haya podido debido ignorar los vicios y que el vendedor no lo haya declarado a petición del comprador, ¿no? Son situaciones especiales. O sea, finalmente, si se compra la cosa como un conjunto, o sea, en bloques, ¿de acuerdo? Que también es importante porque es una modalidad de la compraventa que regula el legislador, ¿ya? O sea, me explico, ¿no? Si yo compro un fardo de ropa usada y yo sé que estoy comprando un fardo de ropa usada, luego no puedo reclamarle al vendedor que dentro de la ropa usada venía alguna, por ejemplo, con hoyo o mala, ¿no? Porque estoy comprando en bloque, o sea, en conjunto, tampoco puedo hacerlo. Bien. Extinción de la acción de saneamiento por los vicios redhibitorios. Esta acción se termina por renuncia del comprador o bien por prescripción. Y aquí es importante señalarlo porque el legislador da reglas especiales respecto de la prescripción. Si la acción, respecto a la acción propiamente tal, redhibitoria, o sea, en que el comprador puede exigir la resolución del contrato, la prescripción de la acción será de 6 meses si recae sobre un bien corporal mueble o de 1 año si es inmueble. Ahora, si es la prescripción por la acción estimatoria quantis minori, vale decir que el comprador va a demandar al vendedor para que se rebaje proporcionalmente el precio de la cosa que pagó, entonces la acción, si es
cosa corporal mueble, prescribirá en 1 año, y si es inmueble, prescribirá en 18 meses. Por lo tanto, es importante señalar respecto de la extinción de la acción de cesamiento de los vicios redimitorios, que acá el legislador establece o contempla plazos de prescripción específica, según sea una y otra acción. Bien, regla especial del consumidor. Siempre hay que tenerlo presente. El artículo 21 de la ley dice que no establece o contempla un plazo de 3 meses siguiente a la fecha en que se haya recibido el producto, siempre que el producto no se hubiera deteriorado por hecho imputable al consumidor, pero si el producto se hubiera vendido con una determinada garantía y el plazo de garantía excede de 3 meses, el plazo de prescripción será el plazo durante el cual dura la garantía. Entonces, también la ley de protección al consumidor, tratándose de bienes corporales muebles, contempla un plazo de garantía. Cuando el plazo de garantía excede los 3 meses, por ejemplo, cuando una persona compra un vehículo 0 kilómetros, obviamente que los plazos de garantía exceden los 3 meses y cuando hay una garantía convencional, habrá que estarse a lo que dice la garantía convencional. ¿De acuerdo? Bien. Hemos terminado entonces de ver las obligaciones del vendedor. Vamos ahora a ver, en lo que queda de clase, las obligaciones del comprador. ¿Cuáles son las principales obligaciones del comprador? 1, pagar el precio, que es una obligación de la esencia del contrato de compraventa, y 2, recibir la cosa comprada. Así como la obligación que tiene el vendedor de entregar la cosa comprada, también el comprador tiene la obligación de recibir la cosa comprada. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver entonces la obligación de la esencia del contrato de compraventa que tiene el comprador de pagar el precio que está en el artículo 1871 regulado en el Código Civil, ¿no? Primero, el lugar y tiempo del pago lo regula el artículo 1872. En el lugar y tiempo estipulado. ¿En dónde? En el contrato de compraventa. Frente al silencio, ¿no? En el lugar y tiempo en que se debe, ¿no? O sea, en que se debe la cosa, ¿no? Hacerse la entrega de la cosa. ¿De acuerdo? El comprador puede suspender el pago cuando se ve expuesto a perder la cosa. Una amenaza de la evicción, ¿no? ¿Qué pasa si falta pagar el saldo del precio y al comprador lo demanda un tercero por acción reivindicatoria? Puede entonces suspender el pago del saldo del precio, mientras no se resuelva la acción reivindicatoria. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa frente a la mora en el pago del precio respecto del comprador? Obviamente, se puede aplicar el artículo 1489 que contempla la condición resolutoria tácita. ¿De acuerdo? O sea, el vendedor puede pedir o demandar el cumplimiento de la resolución del contrato con indemnización de perjuicio. Segunda obligación que tiene el comprador, que es recibir la cosa comprada, que nace el artículo 1827 del Código Civil. Por lo tanto, esto consiste en hacerse cargo de la cosa tomando la posesión de la cosa. Ojo, no solamente la posesión jurídica, que se regula con la inscripción del título en el conservador de bienes raíces o la inscripción especial de bien corporal mueble, sino que además teniendo la posesión material de la cosa, recibiendo la posesión material. Ahora, ¿qué pasa frente a la mora de recibir la cosa comprada? La doctrina mayoritariamente dice que hay mora del acreedor desde que se le ha ofrecido el pago sin necesidad de demanda judicial, ¿no? Por lo tanto, si el vendedor, ¿no?, le entregó formalmente la llave de la casa, ya hay entrega material de la cosa. O si le entregó formalmente la llave del vehículo, el vendedor al comprador, ya hay entrega de la cosa y por lo tanto hay un ofrecimiento de pago. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los efectos de la mora? No. Si el comprador no quiere recibir la cosa, se rehúsa a recibir la cosa, se niega a recibir la cosa, entonces el comprador debe abonar al vendedor los perjuicios y responde solo de la culpa lato dolo en el cuidado de la cosa. ¿Ya? Bien, situaciones especiales frente al incumplimiento de la obligación del comprador de recibir la cosa, ¿no? Está lo que se llama el pago por consignación, ¿no? Y la resolución del contrato, ¿no? ¿Qué significa el pago por consignación? ¿No? Y esto es importante hacerlo presente, porque ustedes dentro de la modalidad del pago ya lo vieron, pero se los voy a recordar, ¿de acuerdo? Si la compra-venta es de un vehículo y el comprador rechaza que el vendedor le entregue materialmente el vehículo, entonces
el vendedor puede el vehículo dejarlo en un almacén general de depósito y ponerlo a disposición del comprador. Por lo tanto, todos los gastos que genere, ¿no?, día a día, que el vehículo permanezca en este almacén general de depósito serán de cuenta del comprador. Eso significa un pago por consignación, ¿de acuerdo? Y lo mismo sucede en el caso de un bien corporal inmueble que el comprador rechace no recibirlo. Ahora, ¿qué pasa con la resolución del contrato? ¿Cuáles son los efectos de la resolución del contrato por el no pago del precio respecto de que la otra situación que se puede presentar respecto del comprador? El comprador es el que está obligado a pagar el precio. Respecto al vendedor, el vendedor tiene derecho a la restitución de la cosa, el vendedor tiene derecho a la restitución de los frutos, si se dieron arras, tiene derecho a que se las devuelvan, y el vendedor tiene derecho a la indemnización por los deterioros de la cosa y el comprador se considera de mala fe. ¿Qué pasa respecto del comprador? ¿No? El comprador tiene derecho a la restitución de parte que haya pagado del precio y tiene derecho al abono de las mejoras que se hubiesen producido en el tiempo intermedio. Y respecto de tercero, no afecta, ¿no?, a los terceros de buena fe, de acuerdo al artículo 1490 y 1492, que son los efectos de tercero de la condición resolutoria tácita cumplida. Declaración en la escritura de haberse pagado el precio. Artículo 1876. ¿No? Esto dice relación con lo que preguntaba la Carolina. ¿Ya? ¿Qué pasa? Y esto, pongan atención porque esto es muy importante. Ustedes se van a encontrar en el ejercicio profesional, ¿no? Vamos a seguir el mismo ejemplo que puso su compañera Carolina. Y con esto damos por terminada la clase, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si en el contrato de compra-venta la única dueña de la propiedad, ¿no?, se lo vende en vida a la hija, a una de sus hijas, que era la heredera, que la estaba cuidando? Falleció la señora, se abrió la sucesión, una de las hijas va al conservador de bienes raíces a pedir una copia del título de la propiedad para iniciar los trámites de posesión efectiva. ¡Wow! Y aparece con que la propiedad no está inscrita a nombre de su mamá fallecida, sino que está inscrita a nombre de su hermana que la cuidó. Y es más, al momento de leer el contrato dice que el precio fue de 46 millones de pesos y se pagó al contado. Y resulta que la hermana, ¿no?, que va a pedir la escritura de la propiedad, saca en cuenta lo siguiente, ¿no? Dice, bueno, que si mi hermana los últimos 5 años vivió al cuidado de mi mamá, la cuidó, no ejerció, por ejemplo, era peluquera, tenía su peluquería, pero esporádicamente trabajaba, a mí me consta, y de dónde sacó los 46 millones de pesos para pagarle para pagar, digamos, ¿no?, el precio de la compra-venta. Y eso ya aparece declarado en la escritura del contrato de compra-venta, en que se pagó íntegramente el precio. Primero, el vendedor no puede impugnar la veracidad de esta declaración respecto de terceros, si el vendedor estuviera vivo, ¿de acuerdo? Eso respecto del vendedor. El vendedor no puede impugnar la veracidad de esta declaración respecto de terceros, ¿ok? Si está vivo. Ahora, con mayor razón si la persona falleció, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa respecto del comprador? Discutido. Alessandri dice que de acuerdo a la historia fidedigna de la ley y la jurisprudencia, el artículo 1876 es de aplicación general, por lo que no podría alegarse contra el comprador. Y Mesa dice que sí podría alegarse en contra del comprador. Argumento lógico, 1875 del Código Civil, efectos respecto de las partes, y 1876, efectos respecto de los terceros. Y el 1876 establece condiciones para que el contrato afecte a terceros. El fundamento de esta disposición es la protección del 1876, es la protección a los terceros. Ab absurdum, de lo contrario, no sería admisible la confesión del comprador de no haber pagado el precio. Y además se agrega que sería un acto simulado entre las partes, vendedor y comprador, puede hacerse valer el acto real y no el obtenible, ¿no? Por lo tanto, el ostensible, perdón. Por lo tanto, si esta hermana que es tercero respecto de este contrato de compraventa celebrado entre su mamá en vida con su hermana que la cuidó en los últimos días, si esta hermana quiere impugnar el contrato de compraventa, es más fácil impugnarlo a través de una acción de simulación. O sea que en definitiva,
¿no? El contrato real encubierto fue una donación porque la hermana nunca pagó el precio. Sería difícil, ¿no? Echar abajo un contrato de compra-venta donde tanto el vendedor como el comprador declararon que el precio finalmente se pagó y se pagó al contado. Por tanto, ahí habría que entrar con una acción de simulación. Ahora, para terminar la clase, y esta materia y no dejar nada, ¿no? Vamos a ver la cláusula de reserva del dominio. Esta cláusula ustedes la vieron en Derecho Civil 1 en el artículo 680, ¿no? La cláusula de reserva del dominio es el pacto por el cual el tradente, ¿no? O sea, el vendedor en el contrato de compraventa mantiene el dominio de la cosa tradida hasta el cumplimiento de una condición o plazo, ¿ya? Ese, digamos, es lo que dice el artículo 680. Ahora, ¿cuál es el tema, cuál es el problema que produce? Que se produce una antinomia de norma. ¿Por qué? Porque el artículo 680, inciso segundo, permite la cláusula de reserva del dominio hasta el cumplimiento de la condición o plazo, o bien hasta el cumplimiento pago del precio total, ¿ya? Pero el artículo 1874 no le otorga ningún efecto especial en el contrato de compraventa, ¿de acuerdo? Ahora, aquí hay dos doctrinas. Primero, una primera doctrina que ha sostenido que en la pugna ha de prevaler el último precepto del artículo 1874 por ser de carácter particular aplicable a la compraventa y una norma especial. Y segundo, el argumento que no es de valor decisivo porque el precepto del artículo 680, no obstante su ubicación, está dado también, ¿no es verdad?, para la compraventa, por lo tanto podría ser válido que el vendedor se reserve a la entrega de la cosa, y el dominio, la entrega del dominio de la cosa, por ejemplo, hasta que el comprador no le pague el precio. De hecho, hay cláusulas que así lo establecen. Bien, para la próxima clase entonces vamos a quedar, ¿no?, con la última parte del contrato de compraventa, que es bastante extenso, como ustedes lo pueden ver, que son los pactos accesorios y la rescisión por causa de lesión enorme, y ahí entonces terminamos con el contrato de compraventa, pasamos a la permutación, a la cesión de derecho, ¿no?, y a los otros contratos. Bien, con esto entonces, estimados alumnos, damos por terminada la clase del día de hoy. Nos vemos. Salvo que haya alguna pregunta, alguna duda que responder. ¿Quedó claro todo? Sí, profesor, ¿Sí? muchas gracias. Ya, nos vemos entonces en la próxima clase. Que tengan un buen día. Chao, chao. Que estén bien. Igual usted, chao, Chao, chao. chao.